Listo, ya estamos grabando. Ahora compartimos sonido y la ventana compartida. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, hoy vamos a trabajar, estamos trabajando con el tema de probabilidad. Hoy vamos a pasar a lo que son las distribuciones de probabilidad. Entonces, la probabilidad como tal sencillamente es asignarle un valor a la posibilidad de ocurrencia de un evento. Ya vimos todos los temas de definiciones de evento, experimento, todo ese tipo de situaciones. Entonces, ahora vamos a mirar cómo se distribuyen las probabilidades. Nosotros ya construimos distribuciones, pero de frecuencias, ¿ok? Cuando construimos el histograma, la tabla de distribución de frecuencias, calculamos frecuencias relativas hasta llegar a calcular las medidas de tendencia central y de dispersión más utilizadas, como la desviación estándar y el promedio, ¿ok? Entonces vamos a mirar qué es ese cuento de las distribuciones de probabilidad. Entonces, empecemos aquí con estas diapositivas que ustedes tienen ahí en la plataforma. Entonces, vamos a tomar como apoyo ese material para desarrollar estos temas. Neider, bienvenido. Hola, profe, buenos días. Bienvenido, bienvenido. Ok. Bueno, entonces, el tema que vamos a trabajar está propuesto ahí, está en la diapositiva, nos dice que vamos a trabajar las distribuciones discretas de probabilidad y que para eso, pues dentro de lo que vamos a trabajar son a definir qué son las variables aleatorias, qué son las distribuciones discretas de probabilidad, cuáles son sus fundamentos, sus teorías, sus definiciones. Lo mismo, bueno, y para eso también vamos a mirar, vamos a calcular el valor esperado en una distribución de probabilidades y la varianza del valor esperado. Y ahí pues también se desprende la desviación estándar porque sabemos que la varianza sencillamente es la raíz cuadrada de la varianza. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Ok? Bueno, entonces, siguiendo el contenido de la diapositiva, siguiendo el de la diapositiva, entonces vamos a empezar estas definiciones. ¿Qué son las variables aleatorias? Entonces, las variables aleatorias es una descripción numérica de los resultados de un experimento. Un experimento es una acción que genera resultados. Ese experimento, sencillo, complicado, como sea, tiene unas salidas, es decir, tiene unas respuestas, unos resultados. Esos resultados tienen diferentes probabilidades de ocurrir. Al lanzar dos dados, la probabilidad de sacar 4 es diferente a la probabilidad de sacar 11. ¿Ok? Y así por el estilo. Entonces, cada uno de esos resultados, de esas salidas del experimento, tienen su propia probabilidad. ¿Listo? Entonces, ese resumen que construimos, esa tabla que construimos con esos resultados, pues sencillamente es la distribución o la distribución de la variable aleatoria. ¿Ok? Bueno, ahora esas variables aleatorias se pueden clasificar como discretas o continuas dependiendo del valor numérico que ellas asumen. Y aquí discreta y continua es exactamente lo mismo que ya aprendimos, las que son variables y continuas, pues son las variables, ¿no? Las variables son discretas, las variables son continuas. ¿Listo? Y aquí pasa lo mismo. Tenemos probabilidades para variables discretas y para probabilidades para eh, variables continuas y cada una de ellas, dependiendo de su clasificación, tiene su propia distribución. Entonces, una variable aleatoria discreta puede asumir un número finito de valores o un número infinito de valores. Ok, ya vamos a mirar por qué. Una variable aleatoria puede asumir cualquier valor numérico en un intervalo. Esta es continua, ¿no? Una variable continua
puede asumir cualquier valor numérico que pertenezca al conjunto de los números reales. ¿Ok? Entonces, la variable continua puede ser decimal, puede ser fraccionaria, puede ser entera, puede ser positiva, puede ser negativa, cualquiera que pertenezca al conjunto de los números reales. Bueno, una variable discreta con un número finito de valores, un ejemplo es el siguiente. Supongamos que la variable aleatoria X es el número de televisores vendidos por día en una tienda, ¿ok? Y que los posibles valores son porque no se venda ninguno, o uno, o dos, o tres, o cuatro. ¿Por qué hasta ahí? ¿Por qué es finito el número de valores? Porque en la tienda solamente mantienen 4 televisores en stock, no más de 4. Entonces, un día cualquiera se puede vender ningún televisor, pues se pueden vender dos, o se pueden vender cuatro, o uno. Entonces, la variable aleatoria, número de televisores vendidos por días, puede tomar solamente esos 5 valores, entre 0 y 4. ¿Ok? Y un ejemplo de una variable aleatoria discreta que tome valores infinitos es el número de clientes. La variable es el número de clientes que llegan a un almacén, a ese mismo almacén del que estamos hablando de los televisores, o a cualquiera. Entonces, un día cualquiera puede que no llegue ningún cliente. Puede que lleguen 5 un día, o 10, o 20, o 50, o 80, o 100, dependiendo si es quincena, dependiendo de factores externos que no podemos controlar, y que por eso esto es una variable infinita. Es infinita. Recordemos, el concepto de infinito no es porque no tenga fin. Infinito es porque no sabemos cuántos elementos la componen. ¿Ok? No podemos determinar, no sabemos cuántos elementos la componen. ¿Ok? Bueno. La distribución de probabilidad para una variable describe de qué forma las probabilidades se distribuyen sobre los valores de la variable aleatoria. Entonces nosotros tenemos que un día cualquiera se vendieron 3 televisores. Entonces, ese número de televisores vendidos tiene asignada una probabilidad. ¿Ok? Lo mismo que sean dos, o que sea uno, que sean cinco, que sean cuatro, perdón, porque 5 no tenemos. Tienen su respectiva probabilidad. Entonces, la tabla de distribución de las probabilidades discretas nos va a mostrar cuáles son los resultados y cuál es la probabilidad para cada uno de esos resultados. Ya lo vamos a mirar ahorita en un ejemplo. Entonces, esa probabilidad es una función que la vamos a identificar con la letra P, como vamos a venir haciendo, la probabilidad de X. Aquí la diapositiva toma la F como función de X, ¿no? Nosotros lo damos como probabilidad de X. Las condiciones requeridas para una distribución discreta de probabilidad son dos. Son exactamente los mismos teoremas de probabilidad. Primero, la probabilidad de X tiene que ser mayor o igual que 0. Ahí le faltó algo. El teorema dice que está entre 0 y 1 y menor o igual que 1. Entonces, se tiene que cumplir eso, ¿no? Que tenga valores entre 0 y 1. Y la segunda es que la sumatoria de las probabilidades debe ser igual a 1. ¿Ok? Y nosotros podemos mostrar esa distribución de probabilidad en una tabla, en un gráfico o con una ecuación. ¿Ok? Entonces, aquí nos están mostrando una recolección de datos. En la empresa, en el almacén de que estamos haciendo referencia de la venta de televisores, se dieron a la tarea de anotar, de llevar récord de cuántos televisores se vendían por día. Y nos encontramos con estos valores, entre 0 y 4. 0 televisores durante 80 días. Durante 80 días no se vendió ningún televisor. Durante 50 días se vendió un televisor diario. Durante 40 días se vendieron 2 televisores diarios. Durante 10 días se vendieron 3 televisores diarios. Y durante 20 días se vendieron 4 televisores diarios. En total,
observamos el comportamiento de ventas durante 200 días. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos el enfoque de frecuencia relativa para la probabilidad, los valores de la variable, y aquí tenemos pues la distribución de probabilidad discreta. Los valores de la variable de 0 a 4. La probabilidad de que esto ocurra está aquí. Recordemos que este es el enfoque de frecuencia relativa y la frecuencia relativa nosotros la calculamos dividiendo la frecuencia observada sobre el total de eventos, ¿no? Sobre el total de eventos. Entonces, 80 dividido entre 200 nos da 0,40. Y así sucesivamente para cada día. Entonces, yo aquí voy a, voy a hacer una tablita en Excel porque vamos a necesitar para otras columnas que vamos a construir para calcular valor esperado, varianza, desviación estándar del valor esperado. Entonces, abramos una tablita en Excel. Bueno, preguntas. Profe, hasta el momento muy bien. Bueno, entonces tenemos variable aleatoria X. Puede ser o 0, o 1, o 2, o 3, o 4. Ok, vamos a subirle el tamaño a esto. Ok, hay que ser como más decente. Vamos a centrar esto. Y vamos a ponerle aquí una negrilla. Ok, entonces vamos a utilizar esa frecuencia eh, absoluta para nuestro trabajo. 80, 50, 40, 10 y 20. Bueno, esto ya es una distribución. Esta ya es una distribución, bueno, hasta ahora de frecuencia, ¿no? Porque no hemos calculado todavía nada de probabilidad. Ya vamos a calcular eso. ¿Ok? Entonces sumamos. ¿Listo? Y aquí vamos a calcular la probabilidad para cada valor de X. ¿Listo? Como les dije ahorita, vamos a utilizar el enfoque de frecuencia relativa. Éxitos dividido entre el total de observaciones. Lo dejamos fijo porque lo vamos a utilizar para los otros renglones también. Listo, entonces tenemos aquí una probabilidad de 0,4. El 40% de los días no vendimos televisores, ninguno. Vendimos 0 televisores por día. Recordemos que aquí se tiene que cumplir que la suma sea igual a 1 y que la probabilidad para cada uno de estos valores 0, 1, 2, 3 y 4 sea mayor que 0 e igual a 1. Entonces aquí tenemos ya que hemos cumplido con los requisitos para poder calificar eso como una distribución de frecuencias, perdón, de probabilidades discretas. Ok, listo. Entonces, vamos a construir aquí una columna de el valor de la variable multiplicada por la probabilidad que acabamos de calcular. ¿Listo? Entonces tenemos 0 la variable por la probabilidad. Listo. Y arrastramos nuestra fórmula. No tenemos que amarrar nada, arrastramos nuestra fórmula. ¿Ok? Y sumamos. Listo. Eso que acabamos de obtener, si fuera en distribución de frecuencia, sería un promedio. En este caso, es el valor esperado. Valor esperado o esperanza de X, lo que esperamos que ocurra, ¿cierto? ¿Y qué es lo que esperamos que ocurra?
que un día cualquiera nosotros esperamos vender 1.2 televisores por día. ¿Ok? Nosotros esperamos que eso suceda, que eso se repita. ¿Ok? Bueno, algunos de ustedes me dirán, pero eso no es una variable discreta, es una variable continua. Realmente el número de televisores vendidos para que tenga sentido, pues lógicamente que debe ser número entero. ¿Ok? Lo que pasa es que cuando hacemos cálculos de promedios, esos promedios nos pueden arrojar valores fraccionarios o valores decimales como en esta situación. Nosotros utilizamos esos valores, pues entre otras cosas, para hacer pronósticos, para tomar decisiones, ¿no? Supongamos que tenemos un recurso y queremos ese recurso monetario ponerlo a rentar y actualmente nos están haciendo una oferta significativa con los televisores y nos dan dando un precio, un muy buen descuento y yo tengo el recurso. Entonces, yo tengo que decidir cuántos televisores voy a comprar para 10 días. Sí, supongamos que yo quiero, para facilitar aquí la explicación, voy a tomar 10 días. Entonces, si nosotros hacemos esa proyección tomando 1.2 valor esperado por los 10 días, estaríamos comprando 12 televisores, ¿ok? Para los 10 días. ¿Listo? Nosotros esperamos que en esos 10 días, a razón de 1.2 televisores por día, vendamos los 12 televisores. Puede que el dueño del almacén, el administrador, el encargado de tomar decisiones sea una persona más bien como conservadora y diga, no, voy a, a asumir que el número de televisores vendidos es uno, que la probabilidad es uno. Voy a asumir eso, voy a despreciar ese decimal y entonces compraría solamente 10 televisores. Supongamos que se alcanza, se cumple ese valor esperado y resulta que nos quedamos sin televisores para los 2 últimos días porque solamente compramos 10 televisores. ¿Ok? Entonces, estamos perdiendo esa oportunidad por tomar una decisión conservadora. ¿Listo? Por llamarla de alguna manera. Vámonos al otro lado. El administrador es una persona optimista, una persona arriesgada y dice, no, voy a comprar 2 televisores por día. ¿Listo? Por 10 días serían 20 televisores. Nuevamente el mismo escenario. Supongamos que se dio el valor esperado. Entonces, al cabo de los 10 días, yo tendría 12 televisores vendidos y tendría 8 televisores en existencia. Entonces, esos 8 televisores en existencia me están ocasionando un costo. Un costo, por ejemplo, desde el aspecto financiero. Yo tengo un dinero invertido en ese artículo y muy seguramente necesito recuperarlo para el movimiento normal de mi negocio, para el funcionamiento normal de mi negocio. Pero pues tomé la decisión acelerado o optimista, como lo querramos llamar, y bueno, pasó eso. Esto pues explicándole por qué el 1.2 de promedio es necesario tenerlo en cuenta, ¿no? Porque pues finalmente las personas arriesgadas muchas veces ese riesgo que asumen lo lleva a tener éxito o también fracaso, ¿no? Por cualquiera de las dos situaciones está expuesta. Bueno, por lo tanto, esto, esos 8 televisores me van a ocasionar, además del costo financiero, me va a causar un costo de mantenimiento, de cuidado, de vigilancia, de aseo, de condiciones ambientales, es decir, un costo logístico de mantener existencias. Tener, tener existencias significa costos para la organización. Entonces voy a tener que asumir ese costo. Por eso tenemos que utilizar para esos pronósticos los valores esperados, así estos no sean números enteros. ¿Ok? Bueno, listo. Recordemos que las medidas de tendencia central, como es en este caso el valor esperado, deben ir acompañados
de una medida de dispersión y el valor esperado, al valor esperado le podemos calcular su respectiva desviación estándar. Ya lo vamos a hacer. Espérame, refresco la palabra. Bueno, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Al valor de cada variable aleatoria, le vamos a quitar el valor esperado, que es un promedio. ¿Ok? Esa diferencia la vamos a elevar al cuadrado y ese cuadrado lo vamos a multiplicar por la probabilidad de cada valor. ¿Ok? Entonces tenemos la variable menos el valor esperado, lo vamos a fijar para usarlo con los otros valores. La diferencia la vamos a elevar al cuadrado y ese cuadrado lo vamos a multiplicar por la probabilidad de vender 0 televisores. ¿Listo? Perfecto. Y aquí la vamos a multiplicar por la probabilidad de vender 1, de vender 2, de vender 3, de vender 4. ¿Listo? Y aquí sumamos y obtenemos nuestra varianza. Esa es la varianza del valor esperado. La varianza del valor esperado. Entonces tenemos promedio o mejor valor esperado. También se llama esperanza de X. Valor esperado es 1.2. Nos lo traemos para acá. La varianza nos la traemos para acá. Y la desviación estándar la calculamos sacándole la raíz cuadrada a la varianza. ¿Listo? Entonces, ya tenemos nuestra distribución de probabilidad para la variable número de televisores vendidos durante los últimos 200 días. Entonces, hemos calculado ya a partir de ese comportamiento estos valores, estas probabilidades y estos valores que nos van a servir de herramientas para tomar decisiones, que nos van a servir de herramientas para la toma de decisiones. Son los resultados obtenidos, los cuales normalmente, pues, el objetivo del estudio no es enterarme bueno, sí, enterarme primero, ¿no? De cómo va mi negocio, qué estamos haciendo y tomar decisiones. Exactamente de eso se trata. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos una primera manera de presentar los resultados en la distribución de eh, probabilidades, ¿no? Entonces, una tabla. Entonces, aquí tenemos una tabla, nosotros la podemos aquí mejorar la presentación. Vamos a ponerle aquí un contorno y vamos a ponerle aquí una división interior. Listo. Y ahí tenemos nuestra tabla para esa distribución de probabilidades. Ah, pero nos dijeron que también podíamos mostrarlo en un gráfico. Ok, claro que sí. Entonces vamos a ver, vamos a, vamos a ver si me permite hacer una cosa aquí, esto no me permite, esto no me deja. Bueno, tengo que hacer algo aquí.
que no quería hacer. Bueno, entonces vamos aquí a insertar. Vamos aquí a insertar un gráfico de barras. Ah, no, espera, que no sé qué pasó aquí. ¿Qué pasó aquí? Ah, que esto me lo... Aquí se me olvidó hacer una cosa importante y de paso vamos a recordarlo. Yo me voy a llevar esto para allá. Entonces lo copio, pero cuando lo vaya a pegar, tengo que darle pegado especial para que me copie valores, porque si no me trae la fórmula y me hace un cálculo por allá que no tiene nada que ver con lo que a mí me interesa. Entonces tengo que pegar solamente valores. ¿Ok? Listo. Ok, perfecto. Bueno, entonces ahora sí vamos a graficarlo porque no me estaba cuadrando el gráfico, no me simpatizaba. Ok, entonces aquí tenemos nuestro gráfico. Listo, entonces tenemos, vamos a achicarlo un poquito. Entonces tenemos, vamos a ponerle aquí a mejorar un poquito esto, vamos a ponerle aquí datos, etiqueta de datos, agregarle etiquetas de datos, entonces aquí tenemos 0.40, 0.25, 0.20, 0.05 y 0.1. Aquí tenemos probabilidad de vender 0 televisores, punto 40. Probabilidad de vender 1, 0.25. De vender 2, 0.20. De vender 3, 0.05. Y de vender 4, 0.10. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos otra herramienta. ¿Ok? Estos resultados se nos convierten en... Bueno, entonces tenemos o bien pues en una tabla, o bien en un gráfico, o bien con una fórmula, con una ecuación. Entonces, vamos a regresar a la presentación. Vamos a regresar a la presentación y vamos a confrontar qué estamos viendo, qué hicimos, mejor dicho. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí tenemos el gráfico, coincide con el que nosotros hicimos, es exactamente el mismo. ¿Ok? ¿Listo? Eh, entonces, eso es lo relacionado con la distribución de probabilidades de una variable discreta. Nos falta la función, cómo presentarla como una fórmula. Entonces, aquí nos ponen una fórmula, pero esto corresponde a una distribución de probabilidad concreta, que es la distribución uniforme. La distribución uniforme se caracteriza porque la probabilidad de todos los valores de la distribución es la misma. 1 sobre el valor de n sobre 20. Entonces 0,05, 0,005. Pero esto es para esta distribución uniforme. Nosotros vamos a trabajar aquí en las distribuciones discretas tres distribuciones. Binomial, Poisson, hipergeométrica. Entonces cada una de ellas tiene su fórmula y cuando lleguemos allá, pues la vamos a apropiar que
esas fórmulas exclusivamente sirven para cada una de esas distribuciones. ¿Ok? Aquí nos está mostrando las fórmulas de cálculo del valor esperado. El valor esperado de X es un promedio y eso es igual a la sumatoria del valor de la variable por la respectiva probabilidad. Y la varianza es igual a el cuadrado de la diferencia de cada valor con el valor esperado multiplicado por la probabilidad. ¿Ok? Y aquí nos dicen, nos recuerdan que la desviación estándar es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Entonces, digamos, aquí tenemos el valor esperado, 1.2. Aquí tenemos el valor esperado y la varianza. ¿Ok? Y aquí más abajito, pues tenemos la desviación estándar, 1.28. Ok. Bueno, listo. Eso es lo relacionado con la construcción de la distribución de probabilidad, el cálculo del valor esperado y el cálculo de la desviación estándar para el valor esperado. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Profe, una cosita. ¿Usted me puede permitir ver en la fórmula anterior, la que estaba hablando de la varianza? ¿En la diapositiva? Sí, señor. Esa, sí, señor. Es la misma fórmula que utilizamos en la distribución de frecuencias. Es calcular la diferencia entre cada valor de la variable. Aquí, el valor esperado. En la distribución de frecuencia hablábamos del valor del promedio. Esa diferencia la elevamos al cuadrado. Y aquí en este caso la multiplicamos por la probabilidad. Allá la calculábamos por la frecuencia relativa. Es la misma. Ah, listo. ¿Listo? Sí, señor. Ok. Bueno, ¿alguna otra inquietud, pregunta, duda? Como nosotros ya pasamos a mirar, como ya pasamos de mirar las características, las reglas de probabilidad, pues esto es mucho más sencillo y mucho más concreto, ¿no? Más aterrizado. Lo otro es cálculo de la probabilidad de que ocurra esta situación o que ocurra, pero es válido porque si no lo supiéramos, pues lógicamente no comprenderíamos esto tampoco. Por esto nos parece mucho más sencillo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a pasar a mirar tres distribuciones de discretas de probabilidad. La primera es la distribución binomial. ¿Ok? Entonces, esa distribución binomial tiene unas propiedades, unas características, unos requisitos o unas características. Entonces, el experimento binomial, el experimento binomial consiste en la repetición de un experimento. Es decir, yo miro n veces un valor. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos eh, un concesionario de vehículos automotores nuevos y que durante el mes de septiembre vendimos una cantidad cualquiera de vehículos, 20 vehículos nuevos. ¿Ok? Conocemos por informaciones acumuladas, adquiridas a través de la experiencia, que la probabilidad de que un cliente presente en el mes siguiente a la adquisición de un vehículo un reclamo es de 0,40 o de 0,25, el que sea, no importa. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos que vendimos 20 vehículos que la probabilidad de reclamo es el 45%. Entonces, el experimento se repite 20 veces. Vendimos 20 vehículos. Entonces, ese valor nos está reemplazando la N. ¿Ok? Se le estamos asignando a N. ¿Ok? Entonces,
consiste de una secuencia. Tiene que ser más de uno. Para que sea binomial, tiene que ser más de un resultado. ¿Ok? Más de un resultado. Listo. En ese experimento pueden ocurrir solamente dos resultados. ¿Ok? De manera general, esos dos resultados se clasifican como éxito o como fracaso. O tengo éxito o tengo fracaso. Probabilidad de que cuatro clientes reclamen. Entonces, ahí tenemos éxito, son los números de clientes que reclamaron. No es que recibir un reclamo sea un éxito, pero para el cálculo de la probabilidad, yo estoy interesado en determinar la probabilidad de reclamos. Entonces, los reclamos son el éxito. Mm, Nada que ver con que en la desarrollo de los negocios, un reclamo, pues sencillamente es algo desagradable para uno o alguna cosa que hay que corregir, ¿no? Entonces, pero desde el punto de vista del cálculo que estamos haciendo, los éxitos son los reclamos. ¿Ok? Bueno, la probabilidad de un suceso denotado, identificado con la P, no cambia de un intento a otro, de un experimento a otro. Es decir, la probabilidad permanece constante. Si la probabilidad de que un cliente reclame es de 0,40, se va a mantener para todos los clientes, no va a cambiar de entre uno y el otro. La probabilidad sigue siendo la misma. Y los eventos son independientes. Vuelve a aparecernos ese concepto de independencia que vimos por allá en probabilidad. Independencia. El resultado actual no tiene por qué afectarme la probabilidad del evento siguiente, del experimento siguiente. ¿Ok? Entonces, son independientes. Que Pedro reclame es independiente de que María reclame o de que Luis reclame o que Matías reclame. Son independientes, ¿no? En un concesionario ya llega de manera aleatoria a los posibles clientes, se vende a uno, a otros no se le vende y cada uno de ellos tiene la facultad de presentar reclamos en caso de que esté insatisfecho por alguna situación anómala con el bien que adquirió. ¿Ok? Esas son las cuatro características de una distribución binomial. Primero, son solamente éxito o fracaso. Segundo, la probabilidad permanece constante. Tercero, los eventos son independientes. Y cuarto, el experimento se debe repetir por más de una oportunidad. Tiene que ser mayor o igual que dos. Bueno, recuerdan que nos dijeron que había una fórmula para las distribuciones binomiales. Bueno, ahí la tenemos. Entonces, la función de probabilidad binomial es igual a esta primera parte es una operación matemática que se llama combinaciones. Combinaciones. Combinaciones son arreglos de elementos en los cuales el orden no es importante. Listo, entonces aquí tenemos n factorial sobre x factorial que multiplica a n menos x factorial. Esta es la fórmula de combinaciones, no solamente para esta situación puntual que estamos trabajando de distribución, sino en cualquier situación donde haya arreglo de elementos, donde el orden no es importante, esta fórmula es muy útil. Ese número de combinaciones lo vamos a multiplicar por la probabilidad del evento. Y ese producto que llegamos hasta ahí lo vamos a multiplicar por 1 menos la probabilidad del evento elevado a la n menos x. ¿Ok? Entonces, x son los intentos. N, el número de intentos. ¿Ok? F de x, perdón, esta es la probabilidad del evento. Este es el número de eventos y esta es la probabilidad de que suceda uno u otro elemento. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a ver, yo tengo por aquí, vamos a buscar,
Bueno, aquí tenemos todo eso que les acabo de decir. Experimento dicotómico, dos resultados, probabilidad del evento constante. Y aquí tenemos la fórmula de la probabilidad. Esto es lo que estaba buscando. ¿Ok? La probabilidad de la... Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a copiar estas vainas hasta por aquí adelante. Vamos a copiarla. Bueno, vamos a hacer aquí un documento nuevo. Vamos a guardarlo. Bueno, entonces ya al final esto se lo guardo en el curso. No, pongámoslo de una vez. Bueno, no, dejémoslo aquí. Bueno, entonces aquí tenemos el ejercicio que les estaba hablando de los vehículos. Resolver la siguiente situación. Un concesionario de vehículos nuevos ha establecido que la probabilidad de que un cliente presente reclame durante el mes siguiente a la adquisición de un vehículo es de 0,37, que durante el mes de septiembre se vendieron 14 vehículos nuevos. Queremos determinar A, la probabilidad de que ningún cliente reclame, B, la probabilidad de que 3 clientes reclamen, la probabilidad de que como máximo 3 clientes reclamen, probabilidad de que como mínimo un cliente reclame. Estos dos primeros renglones son probabilidades simples y estos dos últimos son probabilidades acumuladas, ¿ok?
probabilidades acumuladas. Vamos a mirar qué hacemos en esos casos. ¿Ok? Entonces, aquí están lo que les acabo de decir. Y entonces, aquí ya tenemos esta formulita. Esta formulita la vamos a necesitar. Esto que está aquí se lee n combinaciones de x y yo la puedo resolver en mi calculadora. En mi calculadora vamos a mirar únicamente las combinaciones, ¿ok? Si tienen la calculadora por ahí a mano, vamos a mirar la siguiente situación. Vamos a mirar esto que están preguntando aquí, que ningún cliente reclame, probabilidad de que ningún cliente reclame y vamos a aplicársela a esta situación. Entonces, pero únicamente vamos a mirar la combinación. Entonces, de esos 14 que compraron, entonces vamos a colocar ese 14, ¿ok? 14. Y vamos a incluir ahora la combinación. Vamos a meter aquí la combinación. Este n es 14. Entonces, esta combinación, ¿cómo la podemos meter? Con chi dividido. Chi dividido. Chi dividido. Automáticamente me muestra en la pantalla de esa C. ¿Ok? Me muestra esa C. ¿Listo? Y ahora me falta este X. Entonces este X es lo que quiero calcular, que ninguno, que 3, que 4, que 5. Entonces, vamos a colocar que 0, que no haya reclamos, 14 combinaciones de 0. ¿Listo? Y hacemos la, la operación. ¿Listo? Entonces, me dio como resultado 1 para este factor. Esto me dio 1. ¿Ok? Eso lo voy a multiplicar por la probabilidad de 0,37, que es la probabilidad de reclamo, elevado a la X. La X para nuestro caso es 0. Sí, para lo que estamos haciendo es 0. Y sabemos que toda expresión elevado a la potencia 0 es igual a 1. ¿Cierto? De aquí tendríamos 1 por 1. Ahora, dentro del paréntesis, 1 menos la probabilidad de reclamo. Recordemos que la probabilidad de reclamo está establecida en 0,37. Entonces, la probabilidad de no reclamo sería 0,63, ¿no? 1 menos 0,37. ¿Listo? Que sería 0,63. 1 menos 0,37 es igual a 0,63. Y ese 0,63 lo vamos a elevar a la n menos x. Como n vale 14 y x vale 0, entonces la vamos a elevar a la 14. En este caso, ¿no? Entonces, eso lo vamos a elevar a la 14. ¿Cómo hacemos para elevar a la 14? Pues en la calculadora nos dice qué tenemos que hacer, ¿no? Elevado a la 14, x a la 14. Y eso nos da 0,0015. ¿Ok? Entonces, la probabilidad de que x sea igual a 0 es 0,016, aquí aproximado porque el tercer decimal es otro 5. ¿Ok? Aquí está, mira, aquí está lo que hicimos. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, esta es la probabilidad de que ningún cliente reclame. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la probabilidad de que 3 clientes reclamen. ¿Sí entendimos la de 0 o no la entendimos? Mejor dicho, la pregunta es más amplia. Si comprendimos el desarrollo de esta ecuación, recuerden que las distribuciones de probabilidad se muestran en tablas, en gráficos o con ecuaciones. Esta es la fórmula de la distribución binomial. ¿Listo? Entonces, esa es la otra manera de determinar las probabilidades. De manera contraria, tendríamos que irnos a hacer una tabla como la tabla inicial, que no tiene sentido porque con la fórmula es mucho más ágil. Bueno, preguntas. ¿Nada?
Bueno, tengo 5 estudiantes. ¿Qué pasó? No tengo ninguno que me pregunte nada. Profe, Buen ¿podría día, repetir profe. una vez más? ¿Podía qué? Repetir el procedimiento. Con la calculadora, para la calculadora. Sí, profe, yo creo que la de la calculadora. Ok, con mucho gusto. Bueno, entonces vamos a calcular la probabilidad de que 3 reclamen. Aquí es la probabilidad de que ninguno. Aquí vamos a calcular la probabilidad de que 3 reclamen. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Recordemos, eh, N, ese total de intentos, fueron 14 vehículos que se vendieron. ¿Ok? Entonces, ese 14 lo vamos a combinar con la cantidad de reclamos que yo quiero calcular, la probabilidad de reclamos que yo quiero calcular. En este segundo instante yo quiero calcular la probabilidad de que 3 reclamen. ¿Ok? De que 3 reclamen. Entonces vamos a combinar 14 con 3. Entonces digitamos el 14 en la calculadora, le damos Shift, la teclita amarilla que está ahí debajo de la pantalla. A continuación, dividido y automáticamente nos aparece la letra C. Si no les apareció la letra C, estamos mal. Estamos haciendo algo incompleto. ¿Apareció? Schneider, ¿apareció? Sí, sí, señor. Bueno, entonces, 14 combinaciones de 3. Ahora colocamos el número 3. ¿Listo? Entonces, ahora me dice, oiga, multiplíquelo por la probabilidad. La probabilidad es 0,37. 0,37. Y ese 0,37 lo vamos a elevar a la 3. Entonces buscamos en la calculadora la teclita de elevar a una potencia. Ya me abre un cuadradito, entonces ahí metemos el número 3. Le damos a avanzar a la calculadora con la tecla grandecita que está, la redondita grande, le damos hacia adelante. Viene arriba, abajo, hacia adelante y hacia atrás. Entonces le damos hacia adelante para que salga de ahí. Y aquí podemos hacer una cosa, podemos hacer el cálculo mental, o ya sabemos que la probabilidad de que no venda es 0,63, multiplicarlo por 0,63 elevado a la 14 menos 3, o meterlo dentro de un paréntesis el 1 y lo que al que le restamos el 0,37, cerramos el paréntesis y eso sí lo elevamos a la 11, que es 14 menos 3, como ustedes quieran. Ahí tienen varias maneras para hacerlo. Entre otras cosas, ahorita les voy a enseñar cómo lo hacemos en Excel, mucho más fácil todavía. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a multiplicar por, yo ya sé que la diferencia entre 1 y 0,37 es 0,63. Y ese 0,63 lo voy a elevar también al total de vehículos que se vendieron menos el número de vehículos que esperamos que reclamen. Entonces, 14 menos 3 es igual a 11. Y entonces obtenemos un valor de 11,44 que está aquí. ¿Ok? Que está aquí. Bueno, ese pues es manejar la calculadora. Ustedes practicándola van a adquirir destreza con eso. Pues les enseñé la calculadora porque muchas veces nosotros no cargamos el computador. La calculadora puede que se la metamos en el bolso, en el maletín, listo, si la necesitamos. Pero el computador, pues no siempre lo vamos a llevar, ¿no? Y es más incómodo para todos, para eso, ¿no? Entonces, ahora vamos a mirar otra cosa. Vamos a irnos a Excel. ¿Listo? Y vamos a meternos por aquí. Vamos a meternos por aquí en una segunda hoja. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una plantillita para calcular la
distribución binomial. Entonces, vamos a colocar aquí el valor de la variable. Y aquí vamos a calcular la probabilidad para cada valor de la variable. ¿Listo? Bueno, entonces, en la distribución binomial, nosotros necesitamos conocer varias cositas. Entre otras cosas, necesitamos conocer el promedio. Perdón, la probabilidad. Estoy hablando como si estuviera en la probabilidad. ¿Ok? En nuestro caso la voy a colocar de una vez. Es 0.37. ¿Ok? Aquí podríamos colocar 1 menos la probabilidad si quieren, ¿no? Para que la tengamos de una vez. Entonces, aquí vamos a tener 1 menos la probabilidad de X. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, aquí vamos a meter la fórmula aquí de una vez. Esto es 1. Pues aquí. No, esto no. Esto es más 1 menos. Métalo en paréntesis, si no le va a dar un error. Esto es igual a más, abra paréntesis, este 1 que está por. Ay, me va a quedar grande hoy, hola. Más 1 menos la probabilidad de X, la vamos a dejar fija con F4. ¿Ok? ¿Listo? Ok, cerramos el paréntesis. Listo, ahí tenemos 1 menos la probabilidad de X. ¿Ok? Entonces, estos valores, los vamos, ya cuando vayamos a calcular, creo que no necesito más nada, Entonces, tenemos valores de la variable aleatoria, que no venda ningún vehículo, que venda 1, que venda 2, que venda 3, ¿ok? Valores que puede tomar la variable. 1, 2, 3, arrastramos aquí hasta donde querramos, no pasa nada, si coloco más, si coloco menos, no pasa nada, ¿ok? Bueno, entonces, ahora nos vamos a parar aquí y vamos a calcular la probabilidad de 0. ¿Listo? Entonces, escuchen. Entonces decimos más distribución, pero vamos a escribir la palabra distribución. ¿Ok? Aquí en el segundo renglón, ya cuando escribo hasta T, me aparece distribución binomial N. ¿Listo? Le doy doble clic. ¿Listo? Y él me dice, ¿para qué número quiere calcular la probabilidad, el número de éxitos? Entonces, seleccionamos este valor. Aquí queremos calcular la probabilidad de 0. ¿Listo? Me dice, separe con punto y coma y por favor dígame cuántos intentos va a hacer. Me va toda la población. Entonces voy a colocar aquí. Ok, voy a colocarla aquí. Y la voy a dejar fija. Ahora pongo el 14 ahí, para no perder aquí el impulso que llevo. ¿Ok? Listo. Ya me preguntó los ensayos. Ahora me dice, separe con punto y coma otra vez. Y me dice, ¿cuál es la probabilidad de éxito? La probabilidad de éxito la tenemos aquí. ¿Listo? La probabilidad de éxito la tenemos ahí. ¿Listo? Separamos con, bueno, la vamos a dejar fija para poderla utilizar en los otros cálculos. ¿Ok? Separe con punto y coma. ¿Ok? Y ahora me hace una pregunta. La función de probabilidad es acumulativa. ¿Qué significa acumulativa? Calcular hasta ahí. Por ejemplo, yo vengo calculando aquí la probabilidad de 5. Ok, voy aquí. Y entonces me dice acumulativa. Si yo le digo verdadero, entonces él me va a acumular desde 1 hasta 5. Si yo le digo falso, entonces aquí me va a calcular únicamente el de 5. Como a mí me interesa únicamente para el valor de la celda, entonces voy a decirle que es falso. Ok, le digo que es falso. Cierro el
paréntesis y calculamos. Ah, bueno, ya sé qué pasó. Recuerden que aquí vamos a ver los intentos, ¿no? Los intentos son 14. ¿Ok? Y entonces, fíjense que obtenemos la probabilidad de 0.01552, que ya la habíamos calculado previamente, ¿sí? Ya la habíamos calculado previamente en el Word, ¿no? Ya la habíamos calculado aquí. Que la llevamos a 16 porque el siguiente, el tercer es 5, ¿no? 0.1552. Entonces la dejamos ahí en 0.16 y la aproximamos a 0.16. ¿Ok? Pregunta. ¿Entendido? Fácil. Muy fácil, ¿cierto? Bueno, entonces, ahora yo quiero ampliar esto. Yo no me quiero quedar con solamente con eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a arrastrar nuestra fórmula. ¿Ok? ¿Listo? Aquí vamos a hacer algo más. Sigamos ampliando. Vamos a llevarla hasta ahí. ¿Ok? Listo. Entonces me dicen, la probabilidad para 1. Yo no la calculé. La probabilidad para 3 es 0.1144. La probabilidad para 3 es 0.1144. Entonces, ahí la tenemos. ¿Ok? Ahí la tenemos. Bueno, yo me encarreté con esta vaina y no me levanté a hacer pausas activas. Ya sigamos. Bueno, ok, preguntas. Nada. Bueno, entonces, miremos qué pasó aquí. Aquí pasó lo siguiente. Aquí me dice en el 15 que no tiene respuesta. ¿Por qué? Porque los intentos son 14. Entonces me dice, oiga, usted me está preguntando algo que ya no le puedo responder porque aquí no hay ninguna, este número no forma parte de la distribución. ¿Ok? Estos, recuerden que estos exponentes menos 0,5 menos 0,07 significa que esto tiende a 0, es decir, que este 2 va a aparecer en el lugar quinto después de la coma. Si este 2 es igual a esto. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Ese valor que está ahí es igual a ese. Y este valor que está aquí es 0.1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, a la 7, listo, ¿ok? Entonces, es eso. Nosotros en probabilidad decimos que trabajamos con 4 decimales, entonces como este tiene más de 4 decimales, este decimos que es 0 y este decimos que también es 0, ¿ok? ¿Listo? Bueno, ¿qué más les cuento yo de la distribución binomial? Ok, bueno, a ver, ¿qué pasa si yo aquí cambio que no fueron 14 sino 20 carros? Pues automáticamente él me actualiza la plantilla. Esto me queda como una plantilla, ¿no? Nos queda como una plantilla que podemos usar eh, para, ¿para qué? Para cálculos de la distribución binomial. Binomial. ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué más tenemos. Preguntas, antes de irme otra vez a Word, a ver qué más tenemos. Ah, no, mentiras, hay otras cosas por ahí que me están preguntando. La primera pregunta es que actualicemos esto con 14. La primera pregunta es que ningún cliente reclame. La probabilidad es esta, realmente es una probabilidad demasiado pequeña, ¿no? Muy pequeñita. 0.0016 es una probabilidad del 1%, de casi del 2%, podríamos decir. El porcentaje de clientes que reclamen, si yo convierto esa probabilidad en porcentaje, diríamos que el 2% de los clientes no reclaman. ¿Ok? No van a haber reclamos, es solamente el 2%. Aquí tenemos ahora que el 1.28, la probabilidad de que un cliente reclame, la probabilidad de que 3 clientes reclamen. Si voy al porcentaje o el porcentaje de clientes que esperamos que reclamen, sería 11.44 la probabilidad de que 3 clientes reclamen, o el 11.44 de los meses vamos a tener 3 reclamos. ¿Ok? Es eso.
Entonces tenemos para 0, tenemos para 3 que me estaban preguntando. Y también me preguntaron lo siguiente. Me preguntaron la probabilidad de que como máximo 3 clientes reclamen. Entonces, ¿qué es esto? La probabilidad de que como máximo 3 clientes reclamen es igual a decir la probabilidad de que X sea menor o igual que 3. Y menor o igual que 3, cuando lo resolvemos es probabilidad de que X sea igual a 1, a 0, a 1, más la probabilidad de que X sea igual a 2, más la probabilidad de que X sea igual a 3. Aquí previamente habíamos establecido la probabilidad de 0 y la probabilidad de 3. Entonces, para poder dar respuestas, si lo estoy haciendo manualmente, debería calcular la probabilidad de 1 y la probabilidad de 2. Aquí lo hicimos con la fórmula 14 combinaciones de 1 por 0,37 a la 1 por 0,63 elevado a la 13. Y entonces tenemos los valores para 1 y para 2. Eso aquí, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ahora vamos a mirar qué pasa aquí en Excel. ¿Ok? La probabilidad de que como máximo 3 clientes reclamen es la probabilidad de 0, más de 1, más de 2, más de 3. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer más suma, que fue lo que hicimos allá en, en el Word, suma. ¿Qué vamos a sumar? 0, 1, 2 y 3. ¿Listo? Ok. 1774. Recuerden que por allá cuando yo hice cuando construí las probabilidades, me preguntaron si acumulaba o no acumulaba. Entonces, cuando yo digo verdadero, ¿qué pasa? Vamos a pararnos aquí y vamos a decirle distribución binomial, binomial, número de éxitos, este 3 que tenemos aquí, punto y coma, ¿ok? El número de ensayos, este que tenemos aquí. No lo voy a dejar fijo, únicamente quiero explicarles eso. Punto y coma, ¿ok? Probabilidad de éxito, lo tenemos aquí, ¿ok? Punto y coma, ¿ok? Y ahora le vamos a decir verdadero, vamos a decir, sí señor, acumúleme. ¿Listo? Y le damos enter, no, si no quiero, no cierro el... ¿Qué vemos? Que estos dos valores coinciden. Ok, aquí lo hicimos por suma de valores individuales, aquí la suma de estos 4 valores. Y aquí lo hicimos utilizando la ayuda, la función binomial que Excel nos brinda. ¿Ok? ¿Listo? Entonces la respuesta sería 1774. Que cuando vemos aquí, tenemos un 1775 por efecto del siguiente decimal. Bueno, aquí la suma nos dio un poquito, una 10 milésima diferente, pero pues vemos que es eso, ¿no? Bueno, listo. Ya calculamos la probabilidad de que como máximo 3. Ahora, hay una pregunta. Finalmente, calculemos la probabilidad de que X sea mayor o igual que 1, porque fue una de las preguntas que nos, que nos formularon por aquí. Entonces, la probabilidad de que X sea mayor o igual que 1, mayor o igual que 1, ¿a qué es igual? La probabilidad de que X sea mayor o igual que 1 es igual a la probabilidad de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 8, desde 1 hasta 14. Es decir, tendría que sumar, tendría que sumar todas estas con excepción del 0. Tendría que sumar de aquí hasta abajo, ¿cierto? Entonces, pues la manera manual, pues calculando las probabilidades, pues es muy larga, ¿no? Si yo me voy a hacerla manualmente, calcular 1, 2, 3, 4 hasta 14, pues es muy larga. Si fuera 20, peor todavía, o si es 50, pues sí que es cierto, ¿no? Entonces, recuerden que nosotros tenemos una regla del complemento para calcular probabilidades. Y entonces, nosotros decíamos aquí que la probabilidad de que X sea mayor o igual que 1 por regla de complemento
es equivalente a 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 1. Menor que 1, pues es 0, ¿cierto? Por lo tanto, la probabilidad de que X sea mayor o igual que 1 es igual a 1 menos 0.0016, que es la probabilidad de que ninguno reclame. ¿Ok? Que ninguno reclame. ¿Listo? Esto es complemento, regla del complemento. Y aquí, pues nosotros podemos hacer la suma. No hay ningún problema. Suma. ¿Qué vamos a sumar? Vamos a sumar desde 1 hasta 14. ¿Listo? ¿Ok? 99,84, que corresponde a lo que calculamos aquí. 99,84. Eso haciéndola por ese lado. ¿Ok? Ahora. Bueno, este ejemplo no me va a servir. Bueno, supongamos que yo quiero calcular la probabilidad de que X sea, la probabilidad de que X sea mayor o igual a 4. Que X sea mayor o igual que 4. ¿Listo? Entonces, esto por complemento sería 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 4. ¿Ok? Menor que 4. Entonces, menor que 4, ¿qué es? 0, 1, 2 y 3. Son estos, ¿cierto? Menor o igual que 4 es esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? A 1, quitarle lo que tengo acumulado hasta aquí. La de 0, la de 1, la de 2 y la de 3. De ahí me queda de 4 hasta 14. ¿Ok? Entonces, como yo ya calculé previamente la probabilidad de 3, entonces aquí sencillamente lo que hago es 1 menos la probabilidad de 3, bien sea por la de la suma o la otra, que es la misma cantidad, no tenemos problema. ¿Listo? Enter. Y entendemos que la probabilidad de que por lo menos 4 clientes reclamen es igual a 0.8225. ¿Listo? Entonces, vamos a cortar esto aquí, vamos a pegarlo aquí, a ver si me lo hace o si me lo cambia. No, sí me lo dio. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, ok. Ahora, resulta que, yo creo que se lo tengo guardado. A ver. Bueno, aquí hay unos ejercicios resueltos. Ok, quería llegar hasta aquí. El valor esperado, el valor esperado de X, que es un promedio, es igual a N por P. N por P. N es el total de intentos y P es la probabilidad del evento. ¿Ok? Y la varianza es igual a N por P por 1 menos P. ¿Ok? Entonces, valor esperado. ¿Ok? Valor esperado. Bueno, por aquí hice otro ejemplo, ¿no? Entonces, igual a 6, que es N. Aquí tenemos este ejercicio que está aquí arriba, ¿no? Este ejercicio que está aquí arriba, esta es la solución, ¿no? De que 5 de los 6 divorcios, N vale 6, ¿ok? Aquí tenemos N igual a 6. La probabilidad es 0.7. Aquí está en porcentaje, 0.7. Entonces, eso me da 4.2. Vamos a calcular la varianza y la desviación estándar en nuestro ejercicio de los vehículos, ¿ok? Entonces, vamos a colocarle aquí esperanza. Entonces, la esperanza es igual a N 14 por la probabilidad 0.37. ¿Ok? Varianza. Entonces, más N, lo voy a copiar completo.
N por P, probabilidad, por 1 menos P, ya lo había calculado aquí arriba, ¿no? Esa es la varianza. Y la desviación estándar, desviación estándar es igual a la raíz de la varianza. ¿Listo? Bueno, jóvenes, ¿cómo se sintieron hoy? Schneider, Ana, Vanessa, Jason. Bien, profe. ¿Entendimos? ¿Está todo claro? Sí, señor, ya más entendible, profe. Ok, gracias, Wilson. Jason, Ana. ¿Se fueron? Bueno, jóvenes, yo con mucho gusto les voy a subir los dos documentos, el de Word y el de Excel, ¿no? Para que tengan ahí. Ya tienen la plantilla, ¿no? No es sino reemplazar los datos y automáticamente van a obtener las probabilidades, ¿no? Ahí aprenderán a manejarla con los ejercicios propuestos que están ahí solucionados también, ¿no? ¿Ok? Ah, listo, profe, no, muchísimas gracias. Profe, ¿y Bueno, la clase de su merced la sube hoy mismo o en el transcurso de la semana? El no, no, video de no, la no, clase. no, la grabación ahorita mismo, yo no me pongo a guardar eso porque después se me pierde y no la encuentro. Toca de una vez. Ah, bueno, listo, profe, no, muy amable, muchas gracias. Ok, con mucho gusto, Wilson. Bueno, jóvenes, gracias por su participación. Son muchos más, pero bueno, con ustedes me siento a gusto. Buen día, buen fin de semana. ¿Listo? No, gracias a usted, profe, por su tiempo y su dedicación. Igualmente, excelente fin de semana, profe. Gracias. Ok. Bueno, pues entonces dejemos de compartir. Ok. Paremos la grabación.